Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de doble clic tutoriales. Hoy os vamos a explicar cómo descargar VMware Player para que podáis realizar vuestras virtualizaciones en el ordenador. Así que no olvidéis darle a like, dejar vuestro comentario, que empezamos. Bien, en primer lugar deberemos abrir el navegador y accedemos a la página de VMware que os dejaré en la caja de descripción o en la etiqueta que saldrá aquí arriba ahora mismo. Una vez accedemos, pulsamos el botón de descargar ahora y vemos que nos aparecen dos versiones disponibles, una para Windows y otra para Linux. En nuestro caso vamos a seleccionar la versión de Windows. Pulsamos el botón de download y vemos que empieza ya la descarga. Bien, pues una vez ahora ya finalizada la descarga, vamos a ejecutar el instalador que nos acabamos de descargar. Bien, aquí vemos ya que empieza la instalación. Vamos a esperar a que finalice y acabe de prepararlo todo. Y seguiremos el asistente que, que nos saldrá a continuación. Bien, pues ahora nos sale un mensaje indicando que es necesario reiniciar el ordenador. Así que pulsamos en que sí para que se reinicie. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta tras haber reiniciado el equipo y ahora, tal y como indicaba el asistente, tenemos que volver a ejecutar VMware Player. Pues hacemos doble clic y esperamos a que se ejecute el instalador. Vemos que vuelve otra vez el mismo asistente de antes a preparar la instalación y eh, esperamos a que finalice la carga para seguir los pasos nuevamente del asistente. Vemos que ya ha finalizado, así que esperamos que salga una nueva pantalla a continuación. Bien, aquí tenemos ya el instalador que está preparando la instalación y nos da la bienvenida. Por lo que pulsamos en Next o siguiente y aceptamos los términos de licencia como siempre. Volvemos a pulsar sobre siguiente y nos aparece qué ruta queremos instalarla. La vamos a dejar por defecto. No sé si queremos unirnos al programa y si queremos comprobar actualizaciones automáticamente. De momento yo lo voy a desactivar todo. Pinchamos en siguiente y si queremos crear el acceso directo y el botón y que aparezca en el menú inicio. Así que vamos a decir la siguiente, esta dos sí que la dejamos marcada. Y ya por último tenemos que pulsar sobre el botón de instalar. Ahora esperamos a que la barra de progreso llegue a su fin. Como veis que es un proceso bastante rápido. La primera vez sí que ha tardado más porque ha tenido que hacer esos preparativos y incluso reiniciar el ordenador, pero esta segunda ya vemos que es mucho más rápida. Ya nos acaba de crear el acceso directo. Perfecto, vemos que ya está acabando tras unos minutos de espera. Ha tardado un poquito, pero ya tenemos nuestro VMware Workstation, en este caso la versión 15, instalado. Ahora ya simplemente podemos hacer doble clic sobre la aplicación que tenemos en el escritorio y su acceso directo y ya nos ejecutará eh, VMware. La primera vez nos pregunta si va a ser para uso comercial, en nuestro caso como va a ser privado y para hacer pruebas, pondremos que es para uso no comercial. Pinchamos en continuar y hacemos clic en finalizar. Bien, y ya tenemos aquí nuestro VMware instalado para que podamos hacer pruebas e instalación de cualquier,
cualquier sistema operativo compatible. Así que nada, espero que os haya gustado este tutorial, hayáis aprendido y dejad like y un comentario indicando vuestras impresiones. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.